¿Te ha pasado de que tu freno ha perdido presión de manera repentina? En los frenos de disco hidráulicos a menudo se presentan problemas como los ruidos anormales, bloqueos de frenado, aire mezclado, fuga de aceite, sobrecalentamiento, etc. En términos generales, excepto por el sonido anormal y los calibradores, se puede decir que la mayoría de los problemas con los frenos hidráulicos está relacionado con el líquido hidráulico. La señal más alarmante de la que nos deberíamos de preocupar es que no funcionen los frenos con la potencia habitual o simplemente no tenemos nada de freno en ambos o en solo uno de ellos. En ese caso, no deberíamos forzar y es mejor no arriesgarnos a salir a manejar la bicicleta en esas condiciones. Si los frenos no dan su potencia media, es que algo pasa y no conviene arriesgarnos a quedarnos sin freno en el peor momento. Te doy una cordial bienvenida a este canal. Te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Cuando hay un problema con el sistema de frenado, lo primero y más fácil es revisar el desgaste de las pastillas de freno. Si las pastillas no están muy desgastadas y tenemos ese cambio brusco de comportamiento en los frenos, debemos pensar en otras opciones. Es decir, hace poco tu freno estuvo bien y ahora simplemente no tienes freno. Entonces, conviene pensar cuándo fue la última vez que cambiamos el líquido de freno, teniendo en cuenta que tiene un tiempo de duración y quizá ya sea hora de reemplazar el líquido de freno. En el caso de que tus frenos lleven poco tiempo de uso, la opción de reemplazar el líquido hidráulico estaría descartado, pues lo que deberíamos hacer es revisar si hay alguna fuga de líquido en alguna de las juntas o en los pistones de la pinza de freno o en la manija o quizás se haya roto. Para ello debemos recordar qué pasó en las últimas horas. Quizás te has caído con la bicicleta o lo has transportado de un lugar a otro. En algunos casos el problema es muy sencillo y en otras ocasiones puede ser una falla seria. En este caso particular tenemos una bicicleta cuyo freno delantero no funciona. Este problema, según el cliente, fue repentino, pues hace unos días estuvo bien y ahora no tiene freno. Las fallas repentinas en los frenos hidráulicos siempre suelen estar asociados a algún evento. Las fallas no suceden por arte de magia. Si jalamos, por ejemplo, la manija de freno, vemos que llega hasta el manillar y no se obtiene ninguna resistencia en el frenado. Observamos la manija de freno, esta se ve bastante limpia y no hay rastro de líquido hidráulico. Revisamos la pinza y podemos ver que hay rastro de líquido hidráulico en la pinza, en las pastillas y en el disco. Esto explica la razón de la pérdida de presión total en el freno. Una vez observado este panorama, la primera sospecha es que hay alguna fuga de líquido hidráulico por la ruptura de alguna sección de la pinza del freno. Al observarse el líquido en la pinza, esto nos lleva a pensar que la fuga no es por los pistones. Lo más seguro es que esta fuga proviene de alguna sección de la pinza. Lo que hay que identificar es si la fuga se debe a la ruptura o rajadura en alguna sección de la pinza o quizá el tornillo de purgado le falta ajuste. Incluso podría ser que la manguera le falte ajuste. Si todo está bien, lo último que nos queda es observar, en el caso de los frenos hidráulicos Shimano, es revisar la empaquetadura que está ubicado justo al lado del tornillo de purgado. Por el uso o por alguna caída accidental, por el transporte de la bicicleta de un lugar a otro, esto podría caerse. Esta empaquetadura podría extraviarse. Esta sección, esta empaquetadura que va en esta parte, es muy pequeña, pero cumple una función muy importante. Si la empaquetadura se cae accidentalmente, nuestro freno va a perder presión, porque por esta parte, al jalar la manija del freno, vamos a perder líquido hasta el punto de quedarse sin presión. Si se logra ver, en este caso, el problema del freno es justamente porque la pinza no tiene la empaquetadura, pues se ha caído. Al presionar la pinza de freno logramos ver cómo el líquido de freno es expulsado por el orificio, en el cual debería estar sellado por la empaquetadura que se ha extraviado. Identificado entonces el problema, estas deberían ser las acciones que se debería tomar. Número 1.
Conseguir una empaquetadura para sellar el orificio. Número 2. Hay que purgar el freno, hay que reemplazar el líquido que se ha perdido. Número 3. Hay que limpiar el disco y las pinzas para descontaminar totalmente. Y número 4. Hay que reemplazar las pastillas contaminadas por unas nuevas. Estos 4 pasos entonces traerá de vuelta a tu freno definitivamente. Conseguir la empaquetadura para sellar el orificio quizá va a ser en algunos casos complicado. Para ello vamos a improvisar y reutilizar una de las tapas que traen los tornillos de dirección de la bicicleta. Es apropiado para esta operación y hemos visto que va a funcionar bastante bien y mantendrá totalmente hermético esta sección, evitando la fuga de líquido hidráulico. Una vez que hemos sellado este orificio, ahora ya podemos proceder a realizar el purgado de nuestro freno para obtener una buena presión en la maneta de freno. Finalmente debemos limpiar la pinza y el disco para usar las nuevas pastillas. Para reemplazar las pastillas solo se debe identificar el modelo que sea compatible con las pinzas de freno que cuentes. El proceso es súper sencillo. Solo debes retirar el pasador y luego empujar las pastillas hacia abajo para extraerlos totalmente. Ya hemos realizado todo el proceso anterior y ahora revisamos si ha quedado resuelto el problema de nuestro freno delantero. Si recuerdan, al principio no tenía nada de freno y ahora está resuelto el inconveniente. Lo bueno en este caso es que no fue nada grave. No fue necesario reemplazar el freno totalmente, solo le hacía falta una pequeña empaquetadura, un purgado, reemplazar las pastillas para que todo quede bien y en adelante entonces tenemos un freno como debería ser. Te damos las gracias por quedarte hasta el final del video y te reiteramos la invitación a que te suscribas, que nos dejes algún like o algún comentario, ya que de esa manera nos vas a ayudar muchísimo porque nuestros videos van a llegar a muchas personas. Muchas gracias, hasta la próxima.